El lunes que concluyó ayer fue sin dudas el día más trágico para las Fuerzas de Defensa de Israel desde que comenzó la ofensiva terrestre sobre Gaza, porque 24 soldados perdieron la vida luchando contra los terroristas, 21 de ellos en una sola operación, en un solo ataque. No fue en el sur, fue en el centro de Gaza. Se encontraban tratando de demoler un edificio que había pertenecido a Hamás. Este edificio, que había tenido un rol estratégico, bueno, no se estaba destruyendo a través de un ataque aéreo, precisamente para proteger los posibles efectos que esto podría tener sobre la población civil gazatí, que cada vez que tiene la posibilidad, la Fuerza de Defensa de Israel trata de preservar en la mayor de sus posibilidades, en la medida en que los terroristas de Hamás lo permiten, porque habitualmente Hamás no permite que se proteja a la población civil. Y cuando se encontraban disponiendo las cargas explosivas para demoler este edificio, fueron emboscados por terroristas de Hamás que dispararon con lanzacohetes, y producto de esos disparos con lanzacohetes realizados por los miembros de Hamás, se terminaron detonando las cargas que ya estaban instaladas en el edificio, pero claro, con los soldados israelíes todavía en el lugar. Por eso la dimensión de la tragedia, la dimensión de lo que implica 21 vidas perdidas en un solo ataque, ya es el 10% de las muertes que registra la Fuerza de Defensa de Israel en los 109 días de conflicto, porque este ataque elevó a 219 ya el número de bajas, el número de letalidad que ha tenido el ejército israelí. De todas maneras, las operaciones continúan. Lo que está diciendo el comando militar es que ya han logrado rodear por lo menos a la ciudad de Han Yunis, que es el principal bastión que tiene Hamás ya en el sur de Gaza, que el objetivo de dar con los líderes de Hamás en Gaza, principalmente Yahya Sinwar, pero también el jefe militar de Hamás, que es Mohamed Deif, también están en la búsqueda. La hipótesis principal que siguen teniendo los soldados y el ejército israelí es que se encuentra en los túneles, en esta muy densa y compleja red de túneles que tiene Hamás, y que de a poco va siendo desarticulada, va siendo destruida por Israel, pero es un proceso que lleva mucho tiempo. Se sabía, el sur iba a ser mucho más difícil que el norte, porque en el sur se encuentra el principal bastión de Hamás. El absurdo igual, ¿no? De un ejército que es acusado de estar cometiendo un genocidio, pero que tiene de repente este tipo de bajas de soldados que en muchos casos son reservistas, gente que tiene una vida con otro trabajo y que dejó todo para poder ir y combatir en defensa de sus familias. En definitiva, lo que están haciendo los soldados israelíes es defender a sus familias para tratar de recuperar a los 136 rehenes y para tratar de impedir que vuelva a producirse algo como lo que ocurrió el 7 de octubre, cuando sabemos, porque lo han dicho los líderes de Hamás, que van a hacer todo lo que esté en sus posibilidades para que haya 1, 2, 3, 4 o todos los 7 de octubre que sean necesarios hasta que desaparezca el Estado de Israel. De eso se ocupa y eso es lo que busca Hamás. Respecto justamente de la liberación de rehenes, empieza a haber otra fase de negociaciones. La realidad es que nunca se cortaron del todo los vínculos de diálogo entre Hamás y el gobierno israelí. Siempre en realidad son diálogos que son de Hamás hacia Qatar y Egipto, de Qatar y Egipto hacia Israel, y de esa manera se termina dando después la vuelta en el sentido contrario. Israel ha hecho, según ha trascendido, porque esto todavía no lo ha hecho oficial el gobierno, pero son trascendidos que están siendo avalados y que no han sido desmentidos por el gobierno, ha hecho la oferta, yo diría, más ambiciosa en términos de una tregua hacia Hamás. Implica o implicaría 2 meses de tregua, mucho más que, recordemos, había sido una semana. La tregua anterior se habían acordado primero 4 días, se terminan extendiendo a 7. Serían 2 meses de tregua y tendría distintas fases. En una primera fase, Hamás tendría que liberar a todos los civiles.
Así, es decir, de los 136 rehenes que tiene, a los que son civiles. A cambio, Israel, además de frenar sus operaciones, lideraría cientos de prisioneros palestinos. Además, Israel permitiría que ingresen todavía más cargamentos de ayuda humanitaria y de otros elementos hacia Gaza. En una segunda fase, Hamás debería liderar a las mujeres soldados, es decir, ya soldados, pero mujeres, mientras, además de devolver a los cuerpos que tiene de los soldados asesinados y justamente en territorio gazatí. Israel liberaría una segunda tanda de prisioneros. En una tercera fase, Hamás debería liberar a los soldados ya que se encuentran secuestrados y a los civiles en edad militar que para Hamás son considerados casi como si fueran soldados. Esa sería por lo menos la propuesta de Israel, que no incluye, por supuesto, lo que plantea Hamás, que es el fin de la guerra, que Israel decida retirarse de Gaza y no realizar más ninguna ofensiva, porque eso no está dispuesto a negociarlo Israel. Ahora, sí, fíjense, estamos hablando ya de 2 meses de tregua, de una reducción significativa de las operaciones. Por ahora no hay señales de que Hamás esté aceptando esta propuesta, pero es un paso más en una negociación que se da en un momento donde, por supuesto, ya pasaron 109 días, la situación de los rehenes es desesperante y la presión que están ejerciendo también los familiares para que sean liberados, obviamente está alcanzando también a las esferas del gobierno, que está por eso mismo sentándose a negociar y viendo qué mecanismos hay para que los 136 que continúan en Gaza puedan regresar a sus hogares sin que eso signifique una victoria militar y política para Hamás.